Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Muchas gracias por estar acompañándonos. Ya estás escuchando tu programa La Revolución de la Conciencia. Para mensajes de texto o WhatsApp, nuestra línea de contacto 466-121-50-67. Pues bien, hoy tenemos un programa muy especial. Tenemos doble invitado. Nos acompaña en este día nuestro amigo y compañero misionero de ciudad, Francisco Barrón Martínez. Repito, compañero misionero de ciudad aquí en Aguascalientes. Y también tenemos la participación de nuestro compañero Juan José Ramírez Zapuche, misionero de Paracho, Michoacán. Y nos vienen a compartir el tema origen y simbolismo del dios Huitzilopochtli. Juan José, bienvenido. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches tengan todos ustedes. Estamos aquí para servirles y platicar un momento con ustedes. Francisco, bienvenido. Buenas noches, tengan todos ustedes. Agradecemos infinitamente la invitación que nos han hecho. Espero que la información que les podamos entregar la lleven a su conciencia. Pues bienvenidos, muchas gracias por aceptar esta invitación y pues vamos a entrar en materia con el tema origen y simbolismo del dios Huitzilopochtli. Bien, pues Huitzilopochtli fue la principal deidad de los mexicas asociado con el dios Sol. Y bueno, pues ya que estamos mencionando que pertenece a los mexicas, Juan José, ¿quisieras platicarnos un poco sobre los mexicas como antecedente? Sí, mira, es muy interesante saber nuestro origen como mexicanos y nos llena de orgullo decir somos mexicanos, pero realmente cuál es el origen de la palabra mexicanos o mexicas o el nombre de nuestro país México. Eso sí es algo sorprendente. La mayoría de los historiadores definen que México viene de la palabra Mextli, que quiere decir ombligo, Co es lugar. Podremos decir que México es el ombligo del planeta Tierra o el ombligo del mundo, y es correcta la acepción, pero es más interesante saber que Meshi es el diminutivo del dios Huitzilopochtli, como decir Dios y Diosito, ¿verdad? Dios es el nombre que nosotros otorgamos al gran creador, y Diosito su diminutivo. En este caso Huitzilopochtli es el dios de los mexicas y su diminutivo es Meshi. México pues sería el país de Huitzilopochtli o el lugar donde mora Huitzilopochtli. Esa sería para mí la real traducción. Muy bien, Juan José, muy interesante esto que nos comentas y quisiera que abundaras en esta información de los mexicas. Quisiera nos hagas favor de proporcionarnos alguna información sobre el origen de este pueblo o sobre nosotros como mexicanos, este pueblo mexica. Sí, entre las traducciones, entre los historiadores como León Portilla, nos hablan del origen del pueblo mexica. Se dice que vivían en Aztlán y que era necesario salir de allí y buscar tierra prometida, allí donde un águila devorando una serpiente en el gran tunal o zarzas, en un islote rodeado de agua. Cuando veáis esa señal, ahí es donde quiero que estéis y levantéis mis templos. Ese es el origen y búsqueda del pueblo mexica buscando la tierra prometida. Y sí, el sacerdote Tenoch, o traducido como Tunadura, es encargado de dirigir al pueblo en una gran peregrinación buscando la tierra prometida. El dios Huitzilopochtli lo guía buscando tal sitio, pero caminaban y no encontraban tal zona. En una reunión de sabios se propone pues buscar la solución del por qué no llegan a esa tierra prometida, y conclusión, que entre ellos iban muchos enfermos, cojos, ciegos, tartamudos, sin piernas, sin brazos, y deciden abandonarlos. Y una noche cualquiera se hicieron como que dormían, y todos los sanos se levantaron de noche para continuar su camino, dejando abandonados a todos los defectuosos que iban acompañándolos. Y fue así como pudieron llegar a la tierra prometida, fue así como encontraron la gran señal que el dios Huitzilopochtli les mostraba, y construyeron su ciudad. Por ello la capital de los mexicas lleva ese nombre, México,
decía hace un momento que Meshi es el diminutivo de Huitzilopochtli. México quiere decir la ciudad o el país o la nación de Huitzilopochtli. Y Tenochtitlan, en honor del gran sacerdote Tenoch, llevó el nombre precisamente de Tenochtitlán. He ahí el simbolismo, tanto de México, el origen de la palabra México, y por qué la ciudad se llamó Tenochtitlan. Todos esos personajes que se quedaron en el camino, ciegos, sordos, mudos, tartamudos, paralíticos, cojos y demás, representan los defectos psicológicos. Para llegar a la tierra prometida, hay que dejar afuera nuestros defectos psicológicos. Nuestra ira, pereza, gula, envidia, celo, chismografías no pueden entrar en el reino de los cielos. Hay que leerse el capítulo 5 de Gálatas, por ejemplo, o el primer libro de Corintios, capítulos 5, 6 y 7. Pero sobre todo, seguramente ya su mente se activó, y vean el enorme paralelismo del pueblo hebreo. El Señor Jehová le ordena a Moisés sacar al pueblo de Egipto y buscar la tierra prometida, allá donde los ríos puros de agua vida manan leche y miel, que no es más que la cuarta dimensión. Moisés vaga en el desierto 40 años, comiendo únicamente del maná del desierto, y en el camino Moisés se deshace de todos aquellos que desobedecen las leyes, todos aquellos que adoran al becerro de oro, por comentar algo, hasta que llegan a la tierra prometida. Vean el enorme paralelismo del pueblo hebreo con el pueblo mexica. Así es, Juan José, pues estos principios son universales y vemos que están presentes en ambas culturas. Francisco, ¿qué podrías mencionar sobre precisamente estos principios universales en relación a los hebreos y a los mexicas? Bueno, aquí hay una parte importante que es necesario enfatizar. Si está hablando de un paralelismo entre dos culturas geográficamente distantes, estaríamos hablando, por ejemplo, del pueblo hebreo y estaríamos hablando del pueblo mexica, ¿verdad? Entonces, el paralelismo al que debemos nosotros enfatizar es que el pueblo hebreo fue guiado por un sacerdote, como dice Juan José. Ese sacerdote no es otro más que Moisés, y Moisés iba dirigido, había una guía, y esa guía era el Dios Jehová. El pueblo mexica también, de la misma manera, iba guiado por un sacerdote. Ese sacerdote era Tenoch. Tenoch, a su vez, iba dirigido por un Dios. En este caso, en el caso de los mexicas, ese Dios era el Dios Huitzilopochtli. Entonces aquí es importante que nosotros analicemos ese paralelismo y que también a nosotros nos interese estudiar ambas historias para que nos demos cuenta de que estamos hablando del mismo proceso, tanto el que se llevó con el pueblo hebreo y el que se llevó con el pueblo mexica. Así es, Francisco, pues tenemos ese proceso latente y el camino pues ahí está trazado. Hay que saber guiarnos en esta senda, en este camino, con estos paralelismos, con estos simbolismos que van guiándonos, podríamos decir, en esa peregrinación hacia la búsqueda del águila devorando la serpiente o hacia la tierra prometida en esos 40 años del desierto. Es el mismo camino, la misma búsqueda, de tal manera que pues ahí están esos principios. Bien, pues vamos a continuar con nuestro tema, origen y simbolismo del dios Huitzilopochtli, y para ello me gustaría, Francisco, nos narres la historia del nacimiento de Huitzilopochtli. Bien, es importante también señalar que cuando llegaron los españoles, el dios al que más se le veneraba entre el pueblo azteca era el dios Huitzilopochtli. La palabra Huitzilopochtli es una palabra de origen náhuatl y que significa colibrí zurdo o colibrí del sur. Y nos cuenta la leyenda que el nacimiento de esta deidad fue la siguiente. Se dice que en Coatepec, por el rumbo de Tula, había estado viviendo y allí habitaba una mujer de nombre Coatlicue. Esta diosa Coatlicue fue la madre de 400 urianos y de una hermana de nombre Coyolxauhqui. Y nos dicen estas tradiciones que esta Coatlicue allí hacía penitencia, barría y tenía a su cargo el barrer, y ese barrer era el hacer la penitencia.
en la montaña de las serpientes. Y una vez, cuando barría Coatlicue, sobre ella bajó un plumaje como una bola de plumas finas. Enseguida, Coatlicue lo recogió y lo colocó en su seno. Al terminar de barrer, buscó la pluma que había colocado en su seno, pero nada vio allí. En ese momento, Coatlicue quedó encinta. Bien, pues ahí tenemos la primera parte de esta leyenda que nos ha compartido Francisco. Y Juan José, ¿pudieras compartir, narrar para nosotros el resto de esta leyenda? Sí, la teogonía nos dice que los 400 surianos, o Wisnawa, o Tsensowisnaban, hablando de la biznaga, de las espinas, ¿verdad? Sobre todo la hermana mayor Coyolxauhqui, confabularon contra su madre, se sintieron ofendidas porque su madre nuevamente estaba embarazada y se prepararon para la guerra. Pero uno de ellos, sintiendo temor, pues subió al cerro y platicarle a su madre: todos mis hermanos están allá abajo confabulándose contra ti. A lo cual ella entró en tristeza y zozobra, pero desde el vientre Huitzilopochtli le dice: no temas, oh madre, que yo estoy aquí para defenderte. Y así transcurrieron las semanas, los Wisnawa confabulándose allá abajo, y en el cerro de Coatepec, pues Coatlicue, la Virgen de falda de serpientes, seguía con su penitencia. Y periódicamente aquel suriano iba al cerro para decir cómo iban los preparativos de la guerra, hasta que llegó el momento y los surianos comenzaron a escalar la montaña para ir a matar a su madre Coatlicue, la de la falda de serpientes. Y sí, justo cuando llegan a la parte alta de la montaña, al atrio del templo, nace Huitzilopochtli, pero nace ya ataviado con las armas de guerra de los dioses, sobre todo la Xucoatl, la serpiente de fuego. Inmediatamente se lanza sobre Coyolxauhqui, la de los cascabeles en las mejillas, así es como está representada, y la lanza desde lo alto del cerro por el precipicio, y Coyolxauhqui cae descuartizada a los pies del cerro, y después el mismo Dios se encarga de los 400 restantes que habían subido al cerro y los persiguió hasta exterminarlos a todos. Esa es la historia del nacimiento de Huitzilopochtli. Francisco, Juan José, pues realmente algo maravilloso, algo extraordinaria nuestra cultura de Anáhuac. Siempre estas leyendas o mitos inquietantes, profundos a la vez, porque pues tienen esa parte simbólica, pero siempre son realmente extraordinarios estos mitos. Y pues por ejemplo, en esta leyenda se menciona a Coatlicue. Un monolito o representación de ella pues está en el Museo Nacional de Antropología en la Ciudad de México. Este fue encontrado el 13 de agosto de 1970 durante los trabajos de nivelación de la Plaza Mayor de esta ciudad. Se muestra con la característica de falda de serpientes y pues es una característica muy presente ahí. Sin embargo, pues esta parte, este dato histórico, pues es solamente el intro. Vamos a escuchar a Juan José para que nos explique más a detalle sobre el simbolismo de Coatlicue. Sí, el nombre o término Coatl significa serpiente. Coatlicue podríamos traducirlo como la diosa de falda de serpientes. Y sí, extraordinaria faceta encontrada en el Museo Nacional de Antropología e Historia en Chapultepec, en Ciudad de México. Este gran monolito de Coatlicue que realmente llama mucho la atención. Casi siempre nos presentan en las monografías, en las fotografías, la parte posterior de Coatlicue, que es la más impresionante, pero su rostro real está en la parte posterior. El cráneo, que está a la altura de la cintura de tal monolito, ese es realmente el rostro de Coatlicue, que representa a la bendita diosa madre muerte, la que nos acompaña hasta los mundos infiernos para desintegrar nuestros múltiples agregados psicológicos. Y ahí
lo impresionante de su escultura. Impresiona, da terror psicológico, por decirlo así, al verla, porque sí, ella se va a encargar precisamente de limpiarnos psicológicamente, asociando aquí físicamente nuestra madre, la que nos dio este cuerpo físico, nos limpia de nuestras propias suciedades. En lo interno, en el aspecto interno, ella, Coatlicue, se encarga de limpiarnos de nuestras inmundicias psicológicas. Francisco, ¿algo más que quieras abundar sobre esta información de Coatlicue? Bueno, hay una parte muy importante que el maestro Samael nos señala y él nos indica. Dice, en el Museo de Antropología e Historia de México, dice, existe ese monolito de impresionante tetrasignificado. Y agrega, dice, en lo alto, ¿ya?, en lo alto de este monolito, dice, por encima del anillo de su cuerpo enroscado, asoma una preciosa y gran serpiente de doble cara que ve hacia adelante y hacia atrás. Esto nos viene a señalar o nos viene a indicar el significado de la dualidad. Y también nos indica que en la cultura grecorromana, en este caso en la cultura romana, también existe un dios que representa precisamente esa dualidad, que es el dios Jano. Y agrega, en relación con la Coatlicue, dice, redondos y penetrantes ojos, fauces entreabiertas, de las cuales debajo de los 4 incisivos superiores, curvos, afilados y con las 4 puntas hacia afuera, cuelgan grandes y bífidas lenguas. En su pecho cuelgan flácidos senos, un collar de cuero adornado con los corazones en medio de 4 manos que se abren hacia afuera, y remata en un cráneo a la altura del ombligo de la deidad y sube hacia sus hombros. Sus brazos están pegados contra el cuerpo con los antebrazos flexionados. Debajo de sus manos, que terminan en cabezas de preciosas serpientes, de fauces entreabiertas e incisivos superiores como garras, cuelgan rectángulos lisos y geométricamente cúbicos con una línea vertical en el centro de cada una de sus caras, que es el símbolo de la perfección de las obras en sus manos. En sus hombros y codos, garras de tigres y ojos de águilas. Dice, su corta falda de serpientes entrelazadas con las cabezas hacia abajo se ajusta en su talle por medio de un ancho cinturón de preciosas serpientes que, al anudarse debajo del cráneo, de órbitas llenas y mirada desafiante, cuelgan sus cabezas hacia el frente como los extremos de una corbata, sin anudarse, simbolizando que todo lo que existe en el universo es producto del fuego sexual. Una parte muy importante que también debemos tomar en cuenta es ver este simbolismo de la Coatlicue, pues también a los ojos de la cábala hebrea. Estamos hablando de que en el monolito se ven 4 manos, 2 manos en la parte superior y 2 manos en la parte inferior. El número de 4 en cábala nos indica que debemos poner buenas bases, es decir, que nosotros debemos saber combinar la vida material con lo espiritual, deben estar en equilibrio. Lo mismo nosotros vemos que en el pecho hay 2 corazones y de igual manera, ahí está señalándose que debemos llevar una vida material y espiritual debidamente equilibrada. Así es, Francisco, muy importante esto que mencionas, porque de repente cuando hablamos de que somos gnósticos, de que somos místicos, de que somos muy espirituales, de repente a veces se asocia con que tenemos que divorciarnos del dinero, con que tenemos que divorciarnos de la parte física, de la parte material, y si a eso le agregamos aquello de que los ricos no entran a los cielos y ese tipo de cosas que hemos leído, entonces pues tendemos a tener ese tipo de errores, de equivocaciones, pero aquí nos estás aclarando, Francisco, con este simbolismo de que en realidad no es así, de que en realidad debe de marchar en perfecto equilibrio la parte material y la parte espiritual. No precisamente por ser ricos ya nos vamos a ir al infierno, o por ser pobres ya nos vamos a ir al cielo. Es un concepto totalmente equivocado. Entonces es algo que debemos corregir en nuestra psicología, y pues aquí
estamos viendo que lo mejor es ese perfecto equilibrio entre la materia y el espíritu. Vamos a continuar con este simbolismo y Juan José, quiero preguntarte sobre aquello que nos narra la leyenda, sobre esas plumas que son precisamente con las que queda encinta. ¿Qué es lo que esto viene a representar, Juan José? Sí, dícese que Coatlicue, limpiando el templo, de repente cae del cielo un manojo de plumas preciosas y se lo guarda en su regazo. Y termina su limpieza y se acuerda de las plumas, y cuando las busca no las encuentra, pero al autoobservarse se da cuenta que está embarazada. Esto incuestionablemente es una alegoría, una representación, una parábola de lo que son las Inmaculadas Concepciones. En todas las religiones, en todas las culturas, la Virgen es fecundada por el Altísimo. Joacé se paseaba a orillas del río y pisa la sombra del grande hombre y queda embarazada, y a los 14 años justamente nace Fuji, el Cristo oriental. Joacé es una virgen antes del parto, en el parto y después del parto. Lo mismo sucede con Krishna. Krishna es concebido también por obra y gracia del Espíritu Santo, como diríamos, como lo fue María. Y en este caso Coatlicue, la madre o la Virgen Madre Celeste, limpiando el templo allá en Coatepec, queda encinta gracias a esas plumas que caen del cielo. Una viva representación, repito, de lo que son las Inmaculadas Concepciones. Así es, Juan José, muy interesante esta parte que mencionas sobre las Inmaculadas Concepciones, y cabe resaltar que toda mujer está llamada a ser una virgen, porque pues es una virgen en potencia. Ese aspecto de pureza de toda mujer, ahí está latente esa castidad en las doncellas, y pues ahí está la posibilidad tanto de hombres como mujeres de tener esas Inmaculadas Concepciones, que dicho sea de paso, ahí en el libro de el maestro Samael, el libro amarillo, pues ahí menciona cómo crear esos hombres de luz. Así que es importante que sepamos que todos los grandes seres pues son hijos de una Inmaculada Concepción. Todos los grandes hierofantes, todos los grandes iniciados, y pues estamos llamados todos a practicar esa Inmaculada Concepción. Y en esta parte, cuando hablamos de virgen, nos referimos precisamente a esa castidad, a la pureza, no al aspecto físico, sino al aspecto de pureza en relación al trabajo con el Espíritu Santo. Continuando con los simbolismos de esta extraordinaria leyenda, pues llegamos a la parte de los 400 surianos o los Censon Wisnahuac. Ellos, ¿qué es lo que vendrían a representar, Francisco? Bien, hablar de los 400 surianos, es importante que logremos comprender el simbolismo, porque esto es un aspecto trascendental para el trabajo interior que debemos realizar. Podemos decir que dentro del aspecto macrocósmico, la Coatlicue representa a la madre cósmica, de la cual surge la creación. Esa creación se manifiesta a través del Hijo, que es el Sol encarnado en Huitzilopochtli. Los 400 surianos en el macrocosmos vienen a representar las estrellas del universo, y su hermana Koyosaulski viene a representar a la luna. En el aspecto psicológico es importante señalar, dice el maestro Samael a través de Víctor Manuel Chávez Caballero, que cuando encarnamos a nuestro Quetzalcóatl niño en el corazón, con su Zicoatl o serpiente flamígera mata a la Koyolsaulski, la de cascabeles y afeites en la cara. Así está representada, así se representaba Koyolsaulski, la de cascabeles y afeites en la cara. ¿Qué representa esto? Representan los cascabeles en la cara simbolizan que le anda sonriendo a todo el mundo. Estaríamos hablando del defecto de la lujuria. No debemos nosotros olvidar que el origen de todos nuestros defectos precisamente es la lujuria. ¿Y quiénes son los Sensonjisnáhuac? La palabra Sensonjisnáhuac, que decimos también los 400 surianos. ¿Quiénes son? Dice la Gnosis, son nuestros innumerables defectos. Entonces los mexicas utilizaron como símbolo la biznaga. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos ese famoso cacto
al que llamamos biznaga, nos vamos a dar cuenta que está lleno de espinas, ¿sí? Dolor, sufrimiento. Eso es lo que provoca en nosotros esos diferentes yoes que habitan en nuestra psiquis. De modo que los Tzentzontzki náhuatl significan 400 biznagas, o simbólicamente las muchas biznagas que vienen a ser la perfecta representación de nuestros agregados psicológicos, obviamente, nos dice el maestro, llenos de muchas espinas y cuya hermana mayor es precisamente la lujuria. Así es, Francisco, muy interesante esto que nos acabas de mencionar, porque este extraordinario simbolismo de la espina, no sé si nuestros amigos radioescuchas en algún momento se han espinado. Puede ser precisamente alguna biznaga, algún nopal o algunas de esas espinas que de repente se te quedan clavadas en la piel y cómo molestan. Cuando de repente hay algo un poco más grande, pues es muy fácil de sacar, pero hay unas espinas muy pequeñitas que a veces te cuesta mucho trabajo sacarlas porque necesitas algo para sacarlas, para verlas incluso, y es muy molesto. Sientes ahí la sensación, pasas el dedo y molesta, y al mismo tiempo te cuesta trabajo sacar, pero al mismo tiempo te está moleste y moleste cuando agarras, si por ejemplo es en la mano, cuando agarras algo, un vaso de agua o alguna pluma o la cartera, en fin, y tienes esa sensación de dolor, de que está incrustada ahí esa pequeña espina. Y bueno, pues una representación viva de esos agregados, de esos yoes que todo el tiempo están molestando, que todo el tiempo están ahí latentes, que todo el tiempo están provocando ese dolor, ese sufrimiento, y realmente pues esto es un simbolismo maravilloso de cómo es esa constante afectación de los defectos en nosotros. Bien, Juan José, pues aquí nuestro compañero Francisco nos hacía una acotación sobre la Koyolxauhqui y nos adelantaba algunas cosas. Me gustaría que ahondaras más sobre el simbolismo de esta hermana mayor que cabe mencionar, es la que incita a sus hermanos a matar a su madre por ese deshonroso embarazo. Es ella que encabeza esta rebelión. ¿Por qué es esto, Juan José? Bueno, es real traducción del término Koyolxauhqui, es precisamente la de cascabeles en el rostro. Todo mundo quiere llamar la atención. El lujurioso y la lujuriosa pues quieren llamar la atención, se pintan de más, se adornan de más. El orgulloso quiere llamar la atención, quiere que todo el mundo voltee a verlo. El orgulloso intelectual quieren que vean lo interesante de sus temas o de su conocimiento. El que es perezoso pues también quiere llamar la atención, tráiganme todo porque estoy cansado. Entonces los cascabeles en el rostro llaman la atención, son para llamar la atención. Koyolxauhqui es la misma serpiente pitión que Apolo hiere con sus dardos, es la misma monstruo o diosa infernal con cabeza humana y su pelo lleno de serpiente y su cuerpo es una serpiente conocida en la mitología griega como la Medusa, que petrifica a todo aquel que la vea a los ojos. Koyolxauhqui pues es la lujuria, la madre de todos los defectos, el origen del yo. La multiplicidad egoica que cargamos es debido precisamente a la lujuria, y es lastimoso, ¿verdad?, saber entender que muchos estudiantes gnósticos quieren eliminar los yoes, pero no quieren acabar con su lujuria o con su fornicación. Quieren eliminar sus yoes y meditan intensamente, entre comillas, pero en el fondo siguen fornicando tanto física como espiritualmente. Todos tenemos que ser como Huitzilopochtli, tomar a la Xucoatl, a Coatlicue, diosa madre muerte, o a Kundalini, la serpiente de fuego, para acabar con los restos del órgano kundartiguador. Coatlicue representa al kundartiguador o todos los aspectos negativos de nuestros múltiples defectos que cargamos en nuestro interior. Cabe resaltar aquí, queridos radioescuchas, hermanos gnósticos, las festividades decembrinas con las famosas piñatas. Las piñatas se adornan, y yo de niño realmente me preguntaba, bueno, ¿para qué adornar tanto algo que vamos a darle de palos? Pues sí, así es el yo, se adorna en todos los aspectos, quiere llamar la atención en todos los aspectos. Y la enseñanza precisamente es esa, al yo hay que darle de palos para desintegrarlo. Por eso los 7 conos que nos recuerdan los 7 pecados capitales. Tenemos nosotros que dejar de ser piñatas, ¿verdad? Si queremos iniciar nuestro trabajo psicológico, pues tenemos que ser más sensatos, no perder piso, como luego decimos,
y tratar de no demostrar la bajeza que traemos en nuestros múltiples defectos. Bien, pues en esta cronología que hemos hecho de esta leyenda, de esta hermosa leyenda, pues vamos llegando entonces al nacimiento de Huitzilopochtli. Pues dicho sea de paso, Coatlicue pues es la madre de no solamente Huitzilopochtli, sino de aquello que conocemos como los 4 Tezcatlipocas. Precisamente Huitzilopochtli es uno de ellos. ¿Qué puedes comentarnos al respecto, Juan José? Sí, es un punto bastante interesante. Por ejemplo, todos hemos visto a los voladores de Papantla, son 4 personajes que descienden dando 13 vueltas. Ellos son la viva representación de los 4 Tezcatlipocas descendiendo de lo alto para crear este planeta y todo lo que conocemos como la creación. Huitzilopochtli se reconoce como el colibrí izquierdo. Lo que sucede cuando nosotros vamos a Teotihuacán, subimos a la pirámide del Sol y volteamos hacia la calzada de los muertos, el sur queda precisamente a nuestra izquierda. Por eso a Huitzilopochtli se le conoce como colibrí izquierdo. El Tezcatlipoca blanco es Quetzalcóatl, que es el oriente, donde nace el sol. Xipetotec es el Tezcatlipoca rojo, que es el poniente. Xipetotec es nuestro señor el desollado. Hacia el norte tenemos al Tezcatlipoca negro, precisamente su nombre Tezcatlipoca, espejo que humea. Y hacia el sur, pues, a Huitzilopochtli, el Tezcatlipoca azul. Bien, pues vamos a centrarnos un poco más en nuestro tema, en Huitzilopochtli, y quiero preguntarte, Francisco, ¿por qué es que Huitzilopochtli ya nace como adulto y precisamente ya nace ataviado? ¿Qué es lo que está representando esto, Francisco? Bueno, aquí hay que entender lo siguiente, que Huitzilopochtli haya nacido ya ataviado, listo para la guerra. Debemos entender de que no se trata del nacimiento físico. Él anticipadamente hizo un trabajo sobre sí mismo. Entonces, el nacimiento de Huitzilopochtli se refiere ya al nacimiento de un maestro que viene ataviado pues con todas las armas que se necesitan para la guerra, porque al dios Huitzilopochtli también se le conoce como el dios de la guerra. Él ya viene preparado para la guerra interior. No debemos entender esto como una guerra de las que se dan en la actualidad en este mundo físico. Estamos hablando de una guerra interna. Por eso él llega ya ataviado. Muerto un defecto, pues entonces nace una virtud. Muertos los defectos, nacen todas las virtudes. Esto quiere decir, ¿verdad?, que se incorpora a Huitzilopochtli el Cristo íntimo, el Cristo interior, que también viene a ser referencia a nuestro sol interno. Aquí en esto que nos acabas de comentar, Francisco, me gustaría resaltar lo siguiente. Primero, ciertamente nosotros estamos aquí para esta guerra. La gnosis está diseñada para que nosotros empecemos esta guerra. ¿A qué nos estamos refiriendo? Pues a la disolución del ego, a la disolución de los defectos. Sin embargo, en esta etapa en la que estamos, todavía no estamos preparados para disolver los defectos. De aquí a que empecemos a disolver los defectos, pues hay mucho camino que recorrer, porque si ya estuviéramos nosotros preparados, dispuestos para esta guerra, entonces ya estuviéramos muriendo. Ya los gnósticos estaríamos eliminando defectos, eliminando agregados, mas no es el caso. Aún no estamos muriendo en sí mismos, aún no estamos disolviendo los defectos, estamos tan vivos y exactamente con los mismos defectos como el día que conocimos la doctrina gnóstica. Si ya estuviésemos disolviendo, o si ya estuviésemos entablando esta guerra de Huitzilopochtli, entonces se verían los resultados en las personas, incluso en el movimiento gnóstico, podría ser palpable la grandeza de este pueblo al morir. Imagínense pues lo que conlleva el morir,
la conciencia despierta y bueno, todas esas virtudes de las que nos menciona Francisco, que nacen al morir un defecto. Y también aquí, comentando todo esto, hay algo muy interesante. Huitzilopochtli, a la primera que elimina, que es desmembrada, pues es precisamente aquella representación de la que se nos hablaba, que es la Coyolxauhqui, y que viene a representar pues esa lujuria. Entonces pues aquí está un tip, aquí está un norte en el que nosotros podemos orientarnos para el trabajo interior. Es lo primero en lo que se debe basar nuestro trabajo interior. Así pues que está este extraordinario simbolismo sobre esta guerra interior y sobre el inicio de la misma. Bien, pues Juan José, ¿qué más podríamos nosotros mencionar sobre Huitzilopochtli? Sí, es el dios de la guerra, es algo que no podemos negar, pero podemos tomar o llevar a colación, o hablando de los paralelismos, estamos de acuerdo los gnósticos con Mahoma. Mahoma proclama la guerra santa, y sí, hay que entrarle a esa guerra, pero la guerra de Mahoma no es una guerra externa. Mahoma habla de una guerra interior. La guerra santa es contra sí mismos. La guerra es para que eliminemos nuestros defectos, para que brote en nosotros eso que se llama santidad. Conforme nosotros vayamos eliminando los múltiples defectos, vamos a ir encarnando alma. La guerra santa de Mahoma es dentro de sí mismos. Es fundamental entender estos principios. Nada impuro entra en el reino de los cielos. En la mitología grecorromana muchas veces los gigantes intentaron asaltar el Olimpo y fueron rechazados. Así que entendamos, así como estamos, así como somos, tenemos que morir. Lo que en este momento somos debe de desaparecer. Tenemos que acabar con los múltiples defectos. Vale la pena también entender lo que es el anticristo, lo contrario al Cristo. La ira es angelical o bestial, el orgullo es angelical o bestial, la envidia, los celos, la codicia son angelicales o son bestiales. Entonces, la mayoría de la gente piensa que el anticristo es un personaje que va a aparecer por ahí sentado en una lumbrera con trincha en la mano, ¿verdad? Pues no, el anticristo somos nosotros. Cada vez que le damos de comer a algún defecto psicológico, anticristo somos, porque estamos haciendo lo contrario a la doctrina del Cristo. El anticristo es esta humanidad perversa que habita este afligido planeta Tierra. Cuenta la leyenda, Juan José, que Huitzilopochtli nace ya ataviado, y precisamente quiero preguntarte sobre eso. ¿Cuáles son esos atavíos y sobre lo que estos simbolizan? Sí, afortunadamente tenemos esta tecnología y ahí en el chat van a encontrar imágenes tanto de Coatlicue como de Huitzilopochtli. Al ver nosotros la imagen de Huitzilopochtli vemos importantes atavíos o adornos o atributos. Carga muchas plumas sobre su cabeza. Para un auténtico guerrero es mucho peso, ¿verdad? Pero el simbolismo es el fuego que él ha despertado y que nosotros también tenemos que despertar. Llamémosle Espíritu Santo o fuego de Pentecostés si gustan. Sobre su espalda también trae manojo de plumas que habla precisamente de los fuegos espinales. En su mano diestra la Xiuhcoatl, la Divina Madre Kundalini o el fuego celeste, para proyectarlo contra los defectos y poder incinerarlos. Sin la ayuda de la Divina Madre, sin el fuego sagrado, los defectos no pueden ser desintegrados. Comenta el maestro Samael que un soltero puede eliminar un 50% de sus defectos trabajando únicamente con los pranayamas, pero dice el maestro, y lo recalca en muchas ocasiones, que solamente un casado puede trabajar con los yoes más pesados. Cargamos los yoes que podemos soportar. Es necesario trabajar con la Divina Madre levantando la serpiente sobre nuestra vara, trabajar con nuestra Kundalini para que ella se encargue de desintegrar los defectos. Y esa es la Xiuhcoatl que aquí Huitzilopochtli carga en su mano diestra. Muy interesante también es el Chimali o escudo. Los aztecas traían escudo, símbolo del sol, que es el Padre. Nosotros tenemos que entender que el Padre Nuestro no es una oración para repetirse como periquito. Es una oración que debe vivirse dentro de nosotros.
tenemos que aprender a cumplir la voluntad del Padre donde quiera que estemos, en el cielo, en la tierra y en cualquier lugar. El chimali o escudo, repito, representa al sol, la ayuda del Padre. No olvidemos que Krishna ayuda a aquel gran guerrero Arjuna cuando ve a la multitud de enemigos que están en su frente, pero Krishna aparece siempre para auxiliarle. En este caso el chimali representa al sol, representa a nuestro Padre interior, y nunca debemos olvidarnos de nuestro Padre. Recordemos la clave de sol. ¿Quién soy? Pues entra ahí lo que es el ser, nuestro Padre interior profundo. Juan José, Francisco, pues me parece que hemos comentado esos aspectos más importantes de esta leyenda del nacimiento de Huitzilopochtli. Quisiera preguntarte si algo más que quisieras agregar, Francisco, al respecto de esta leyenda de Huitzilopochtli. Pues yo creo que podíamos resumirlo diciendo que esto que acabamos de estudiar, refiriéndonos al paralelismo de esta sabiduría, el paralelismo que existe entre la sabiduría de Oriente y la sabiduría de Occidente, nos viene a referir que existe un camino que todo ser humano debe seguir si es que quiere llegar a la perfección. Muchas veces nosotros en nuestra vida cotidiana, cuando cometemos errores, muchas veces escuchamos decir o decimos, es que no soy perfecto, nadie es perfecto, pero es importante señalar que sí somos perfectibles y podemos alcanzar esa perfección, y esa perfección nos la está señalando esta sabiduría, y nos la están señalando dos fuentes distintas, como lo decíamos en un principio, una sabiduría que proviene del Oriente y una sabiduría que está en el Occidente, que es exactamente la misma, y ese es el camino que debemos seguir. Así es, Francisco, coincido totalmente contigo. Ahí está el camino y es único, es universal. Es a través de esto que se nos muestra con diferentes símbolos en diferentes épocas, pero ahí está este camino, esta senda de la que debemos nosotros hollar. Juan José, ¿qué más podríamos agregar sobre esta hermosa leyenda del nacimiento de Huitzilopochtli? Y pues como dice nuestro tema, origen y simbolismo del dios Huitzilopochtli, ¿qué podríamos concluir al respecto? Sí, la historia, la mitología, vamos a decirlo así, de los aztecas, pues habla de la creación de un pueblo que busca la tierra prometida, ahí donde el águila devorando a la serpiente, en una laguna sobre rocas y nopal, pues nos habla precisamente del trabajo interior. Hay que trabajar con las aguas, hay que darle forma cúbica perfecta con el cincel y el martillo a la piedra. Las espinas y el nopal representan la voluntad o la corona de espinas inclusive, el águila es el ser, y la serpiente es Devi Kundalini Shakti o la Shukoat. El paralelismo con en el Éxodo de Moisés es extraordinario, y así como existe esa creación interior en el Génesis habla de generación, tenemos que entender que la historia tanto del pueblo hebreo como del pueblo azteca habla de la generación del hombre real, del hombre auténtico, del hombre real, del íntimo, viviendo dentro de cada uno de nosotros. Pues bien, queridos radio escuchas, tenemos aquí esta extraordinaria conferencia y pues nos exhortamos a todos a continuar este camino, esta senda tan hermosa que hemos iniciado, y pues tenemos todas estas orientaciones que hemos compartido aquí para poder tener estas armas, estas herramientas como las que se muestran en los atavíos de Huitzilopochtli. Tenemos ahí esas armas para seguir avanzando en este camino, en esta senda. Pues bien, Francisco, Juan José, realmente les agradezco que hayan compartido con nosotros su sabiduría, sus conocimientos, que anhelamos de corazón sean una orientación, un granito ahí en la comprensión para seguir en este camino y llegar un día no muy lejano al nacimiento de Huitzilopochtli. Francisco, muchas gracias por aceptar esta invitación. No, al contrario, yo agradezco la oportunidad que nos has brindado, y también a los que nos escuchan, agradecemos su tiempo. Muchas gracias.
Juan José, pues gracias por compartir esto con nosotros, por verter estas enseñanzas. No, al contrario a ti, Juan Luis, Micaela, por la invitación. Simplemente recalcar, ¿verdad?, que los aztecas no eran una tribu dedicada a extraer corazones sangrantes para ofrecérsela a los dioses. He aquí su sabiduría. Hay que quitarnos de la cabeza esa gran mentira que nos han metido a través de 300 años de que nuestros antepasados eran completamente crueles y sanguinarios. Que tengan ustedes muy buenas noches. Gracias por escucharnos. Queridos amigos, muchas gracias por conectarse con nosotros. Escuchaste tu programa La Revolución de la Conciencia. Los titulares de este espacio, Juan Luis González y Micaela Mesa. Hasta la próxima.